Señoritas y señores de tercero de bachillerato, bienvenidas, bienvenidos a esta su segunda hora de la semana número 19. Como había indicado anteriormente, en la semana que iniciamos el segundo quimestre, le he denominado semana 19, dado que el primer quimestre abarcamos hasta la semana número 18. Bien, entonces, como decía, esta es la segunda hora de la semana número 19. Me voy a permitir compartir con ustedes la ficha de trabajo que está subida en su Classroom, en la cual tienen que desarrollar o resolver algunas, creo que son 4 ejercicios. Ya voy a verificar si aquí efectivamente así es. Aquí dice semana número 19, segunda hora. El tema, como ya lo habíamos adelantado también en la clase anterior, es propiedades de los logaritmos. Y les había solicitado que tengan a la mano una, una página fotocopiada, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro propósito es emplear propiedades de los logaritmos, de los operadores lógicos, perdón, estoy medio confundido. Propiedades de los operadores lógicos para modificar las estructuras lógicas que me den, o dada una propiedad de los operadores lógicos, demostrarla empleando tablas de valores de verdad y otras propiedades. Pero básicamente aquí vamos a omitir lo que son las tablas de valores de verdad, porque eso ya lo vimos en la clase anterior. Ahora vamos a hablar sobre las propiedades que tienen los operadores lógicos. Voy a explicar estas propiedades brevemente. Espero ser bastante claro. Y con ello luego tendrá la oportunidad de resolver esto que tenemos a continuación acá. La orden dice, empleando propiedades de los logaritmos, perdón, de los operadores lógicos. Empleando propiedades de los operadores lógicos, verificar que las siguientes formas proposicionales son tautología, contradicción o contingencia. En cada caso, escriba el nombre de la propiedad de los operadores lógicos utilizada. Para cada uno de estos ejercicios van a utilizar varias propiedades. Entonces, ustedes me van a anotar qué propiedades utilizaron para comprobar si es tautología, contradicción o contingencia. Yo le he puesto aquí entre paréntesis lo que es, para que usted logre llegar. Esta es una tautología. Usted aplicando las propiedades de los operadores va a llegar a esto. Lo mismo acá, una contradicción, otra tautología y una contingencia. ¿Cómo va a ser el trabajo de ustedes? Ya lo voy a explicar. Ya ustedes van a tener la oportunidad de ver cómo se hace esto, pero antes yo tengo que explicar cuáles son las leyes de los operadores lógicos. Bien, entonces dejo de compartir y me vengo para acá con la cámara que tengo por acá. Voy a mostrar la hojita que les había pedido que ustedes tengan copiada y que deben tener siempre a la mano cada vez que utilicemos operadores lógicos. Bien. Esta tabla, en esta hojita tenemos en realidad dos tablas. La primera tabla que corresponde a las leyes o propiedades de los operadores de la conjunción y la disyunción, y la siguiente tabla corresponde a las leyes de la negación, la condicional y la bicondicional. Eso está por acá, déjame mostrarles, por aquí está. Ustedes tienen que haber visto ya esto, puesto que ya les dije de dónde copiar, de dónde sacar la copia, deben haberla revisado. Y ahora voy a explicar qué es cada una de estas cosas. Empezamos. Para la primera tabla, que es la más pequeñita, yo tengo todo lo que ustedes ven aquí, todas estas cosas, estos signos que se ven aquí, estos signos que se ven acá, son propiedades. Y estos de aquí son los nombres de cada una de estas propiedades. Para lo que está a la izquierda son propiedades para la conjunción. Observen el operador, que son conjunciones. Y para el lado que a la derecha son disyunciones. Observen el operador. Observen también que son equivalencias lógicas. Son equivalencias lógicas. Lo que significa que lo que está a la izquierda es lo mismo que está a la derecha.
que en un determinado caso yo puedo cambiar lo que está a la derecha por lo que está a la izquierda, o lo que está a la izquierda por lo que está a la derecha, y viene siendo lo mismo porque ya vimos en clase anterior que son las equivalencias lógicas. Son expresiones que tienen el mismo valor de verdad. Bien, para la primera tabla, la conjunción y la disyunción, esto es un poquito más fácil. Es un poquito más fácil y más rápido, dado que nosotros ya lo venimos viendo desde la escuela. Mira, esta primera propiedad para la conjunción y para la disyunción se llama conmutativa. Todos aprendimos la propiedad conmutativa de la suma, propiedad conmutativa de la resta, de la multiplicación, perdón, la resta no tiene la conmutativa. La propiedad conmutativa de la suma de la multiplicación. ¿Qué dice la propiedad conmutativa? La propiedad conmutativa dice que si yo cambio el orden de los sumandos, 2 más 3, dice la propiedad conmutativa, esto es lo mismo que decir 3 más 2. Si yo digo 2 por 3, es lo mismo decir 3 por 2. Es decir, si cambiamos el orden de los sumandos cuando estamos sumando, o cuando cambiamos el orden de los factores cuando estamos multiplicando, el total o el producto no se nos altera. Esto se llama propiedad conmutativa. Quiere decir entonces que si yo tengo una proposición P y la proposición Q, yo en cualquier momento yo puedo cambiar el orden, es decir, va a ser lo mismo que P, que Q o P. Cambio el orden, eso no importa porque estamos con la propiedad conmutativa. Y para la disyunción también viene a dar lo mismo, que si yo tengo P o Q, es lo mismo que si yo tenga Q o P. Ahí está la propiedad explicada. Aquí dice clarito lo que acabo de anotar. Aquí está clarito. Propiedad conmutativa. Luego viene la propiedad asociativa. También es para la conjunción y para la disyunción. También conocemos esta propiedad asociativa. ¿Qué me dice la propiedad asociativa? La propiedad asociativa dice que si yo tengo 2 más 3, entre paréntesis, más 4, es lo mismo que yo tenga 2 más, entre paréntesis, 3 más 4. Es lo mismo, esta es la propiedad asociativa. Yo puedo agrupar como me convengan los sumandos. Lo mismo ocurre con la multiplicación. 2 por 3 y por 4, si yo tengo así, es lo mismo que yo tenga 2 por 3 y por 4 de la manera de acá. Sigo obteniendo el mismo resultado. Esto se llama propiedad asociativa. ¿Qué me dice la propiedad asociativa? Que yo puedo agrupar las cantidades de la manera que yo también me convenga, siempre y cuando este signo que está aquí sea igual al que está acá, que este signo que está aquí sea igual al que está acá. Eso es lo que dice acá. Observen el operador. El operador lógico es el mismo, es el mismo. Aquí me está diciendo que si yo tengo P y Q entre paréntesis y fuera y R, todo esto de aquí es lo mismo que yo tenga P y entre paréntesis Q y, perdón, esta es una I y R. Lo único que hice fue agrupar de una manera, de la manera que a mí me conviene, siempre y cuando recalco los signos, los operadores lógicos sean los mismos. Y también acá, la misma propiedad se cumple para la disyunción. La misma propiedad se cumple con la disyunción, pero observen que aquí el operador también es el mismo operador. Lo voy a escribir acá. Si yo tengo P o Q entre paréntesis
y fuera un OR, todo esto de aquí yo lo puedo modificar y escribir de la forma, digamos, P o entre paréntesis Q o R. Puedo solamente agrupo como a mí me convenga. Eso dice la propiedad asociativa. Ya he explicado entonces 4 propiedades. Tengo 4 propiedades. 2 para la conjunción y 2 para la disyunción. Ahora vienen estas 6 propiedades más que son pequeñitas y también las voy a demostrar. La idempotencia tiene un nombrecito medio raro. Propiedad idempotencia. ¿Qué me dice? Que si yo tengo P y P es lo mismo que yo tenga solamente P. Si yo tengo 2 veces una proposición, si yo tengo repetida una proposición, pero unida con el I, esto yo lo puedo escribir simplemente como P, en este caso como P. Idempotencia, viene de idéntico, idempotencia. Esto es para la conjunción, para la conjunción. Vamos a ver qué ocurre para la disyunción. Para la disyunción también me dice lo mismo, que si yo tengo dos formas proposicionales idénticas unidas por la disyunción, esto yo lo puedo cambiar en cualquier momento por solamente P. Con la conjunción o con la disyunción P y P o P sigue siendo solamente P. Eso se llama idempotencia porque que estamos trabajando con cantidades, digamos así, idénticas. No son cantidades, en este caso son proposiciones o formas proposicionales. Eso tengo acá. La propiedad de idempotencia P y P equivale a solamente P. P o P equivale a solamente P. Ya, si está repetida la P con el I o con el O, simplemente la puedo cambiar por una sola vez ella. La identidad, propiedad de identidad. P y verdadero equivale a P. P y verdadero equivale a P. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto que esto es verdad. Voy a tratar de demostrarlo aplicando una pequeña tabla de valores de verdad. Como tengo solamente una proposición, que es la proposición P, yo voy a tener solamente falso y verdadero. Falso y verdadero. Luego voy a ver que voy a formar una columna para P y verdadero. Voy a poner también aquí una columna para verdadero. Una columna para verdadero. El verdadero solamente puede ser verdadero y verdadero. No puede ser falso, porque el verdadero nunca puede ser falso. Entonces, la columna de verdadero solamente va a tener verdadero. Ahí. Voy a ver qué es lo que resulta. Y voy a comprobar que esta columna de aquí, la columna P, esta columna P, va a tener el mismo valor de verdad que la columna de acá. Entonces, estas dos son equivalentes. P y verdadero, perdón, tiene el mismo valor que P. Veamos entonces, como estamos con la conjunción dice que es verdadera únicamente cuando los dos valores de verdad son verdaderos, en este caso. Aquí. Como acá es falso y verdadero, entonces tengo falso. Y efectivamente me doy cuenta que P y verdadero tiene el mismo valor de verdad que solamente P. Por lo tanto, esto es verdad, que P y verdadero equivale a P. Ahí está demostrada esta propiedad que está aquí, la propiedad de identidad. De la misma manera para la disyunción, pero para la disyunción no es con P y verdad o verdadero, sino con P o falso. Esto equivale P. Eso dice aquí. P o falso equivale a P. Voy a demostrar de la misma manera que lo hice en el caso anterior.
Entonces tengo P, tengo falso, tengo P o falso. Asimismo voy a formar una columna para cada una de ellas. Como tengo solamente una proposición que es P, esta puede ser solamente falsa, verdadera. Y lo que es falso será falso y será falso. En ningún caso el falso puede ser verdadero. Entonces veamos, y voy a demostrar o voy a comprobar que esta columna de aquí, la columna P, es lo mismo que la columna de acá. Tiene el mismo valor de verdad. Y ya vimos que si tiene el mismo valor de verdad, pues entonces son equivalentes. Son equivalentes. Entonces, como tenemos la conjunción, perdón, la disyunción, el O, la disyunción dice que es falso únicamente cuando ambos valores son falsos. Entonces, falso y falso, falso. Los demás casos son verdaderos. En este caso, verdadero y falso es verdadero. Y me doy cuenta entonces que P tiene el mismo valor de verdad que P o Q. Es decir, esto de aquí son equivalentes. Ya está demostrada esta propiedad. Es lo mismo que P o falso que solamente P. Es lo mismo. Ya está demostrada la propiedad de identidad para la disyunción. Vamos a ver ahora la propiedad de la absorción. Propiedad de la absorción. En la conjunción, para la conjunción, tenemos que P o falso, o sea, una proposición cualquiera y falso me da falso. Una proposición cualquiera, llamemos P y falso, esto me da falso. Eso me da falso. Vamos a hacer la tablita también para demostrar rápidamente. Tengo entonces una proposición P, tengo la columna para falso, tengo para P y falso. De igual manera, solamente tengo valores de verdad, falsos, verdaderos, y para falso siempre será solo falso. Con el I, las dos proposiciones tienen que ser verdaderas para que sea verdadero. Entonces, falso y falso, falso, verdadero y falso, falso. Comprobado que P y falso solamente es falso. Tiene el mismo valor de verdad que falso. P y falso tiene el mismo valor de verdad que falso. Aquí está demostrado. Tiene el mismo valor de verdad que falso. Ahí está. Bien, eso para la conjunción, y para la disyunción, la propiedad de absorción dice que P o verdadero, esto es verdadero. Es decir, tiene el mismo valor de verdad que el verdadero. El P o verdadero tiene el mismo valor de verdad que verdadero. Y así mismo, pues entonces hago la tablita. P verdadero, P o verdadero. Vamos a colocar los valores, ¿cómo es? La variable proposicional P solamente puede ser o falso o verdadero, y el verdadero solamente puede ser verdadero y verdadero. Voy a demostrar que esto que está aquí va a tener este mismo valor de verdad. Como tenemos la disyunción dice que es falsa cuando las dos proposiciones son falsas. Falso y verdadero es verdadero, verdadero y verdadero es verdadero. Y observen ustedes como P y verdadero tiene el mismo valor de verdad que verdadero. Entonces son equivalentes el verdadero con P y verdadero. Hasta ahí demostradas, comprobadas, explicadas las 10 propiedades que tienen que ver con la conjunción y la disyunción. Espero haya quedado claro esta situación, que no haya, bueno, a pesar de que aquí no hay mucho donde confundirse. Luego viene la siguiente tabla,
que es una tabla un poquito más extensa y que esta tabla de aquí es una tabla que tiene que ver con la negación, la condicional y la bicondicional. Aquí hay una tabla con 3 operadores. ¿Ya? Entonces veamos, comencemos. Y, me estaba olvidando decirles que estas propiedades que tienen sus nombres, como ya lo vimos, algunos nombres raros, tienen que ser aprendidos estos nombres, porque usted tendrá que escribir los nombres cada vez que utilice la propiedad. Ya voy a explicar todo esto. Entonces veamos. La primera propiedad dice que es propiedad de la negación. Ya habíamos visto esto. Aquí no hay mucho que explicar. La negación de lo falso es verdadero y la negación de verdadero es falso. Ya sabemos que la negación cambia el valor de verdad de las proposiciones. La negación de lo falso es verdadero, la negación de lo verdadero es falso. Solamente cambia el valor de verdad. Ahí no hay mucho que explicar, ni de demostrar tampoco. Ya lo habíamos visto también cuando hablamos del operador negación. Vamos ahora con la doble negación o involución. Esta tampoco tiene mucho que explicar, puesto que la doble negación lo que hace es negar la negación. Si yo niego una negación, estoy haciendo una afirmación. Negación de la negación es una afirmación. Doy un ejemplo verbal. No es verdad que no estudio. Cuando digo no es verdad que no estudio, pues estoy diciendo que sí estudio. Entonces, con eso tenemos la comprobación que la negación de la negación es la afirmación. Tampoco, esta propiedad se llama doble negación o involutiva. También ya eso no tiene mucha explicación, vamos a continuación tenemos dos propiedades, las propiedades distributivas. Estas propiedades tienen que entenderse bien, por favor. Voy a explicar, voy a leerlas para que se entienda bien. P o paréntesis Q o R equivale a P o Q y P o R. Esta propiedad distributiva se cumple o se da cuando tengo una proposición con el o y en un paréntesis tengo dos proposiciones con el y. Observen que los operadores son diferentes. A lo contrario de lo que teníamos acá, que los operadores son los mismos, acá tengo operadores diferentes. ¿Qué es lo que se hace? Voy a explicarlo acá. Voy a escribir acá la distributiva, la primera distributiva que dice que P o paréntesis Q y R equivale a P o Q y P o R. Así dice la distributiva que está aquí. Esta distributiva que está aquí. Ahí está. ¿Qué es lo que se hace? Simplemente se distribuye. Por eso se llama distributiva. Todo lo que está afuera, pero pongan atención, por favor, siempre que haya un O fuera y un I dentro del paréntesis y tenga tres proposiciones diferentes. Solo en ese caso puedo dar una distributiva. Cuando hay operadores I, O, y hay tres proposiciones diferentes agrupadas de esta manera, ¿qué es lo que se hace? Lo que está fuera del paréntesis se distribuye primero para esta Q, P o Q, aquí está, P o Q. Luego lo que está fuera del paréntesis se distribuye con lo que está aquí, separando los dos paréntesis con el operador que está separando estas dos proposiciones que están dentro del paréntesis. P o Q y P o
R. Lo que hice fue distribuir lo que está fuera del paréntesis. Por eso se llama propiedad distributiva. La otra propiedad distributiva me dice que P y paréntesis Q o R es lo mismo que yo diga P y Q o P y R. Ahí está. Y esa es la segunda distributiva que la vemos aquí. P y Q o R es lo mismo que P y Q o P y R. De la misma manera, como son distributivas, estas son distributivas, lo que hacen es distribuir lo que está afuera. Distribuir esto. PI se distribuye con la Q y tengo P y Q. P y R, el signo, el operador que está separando las dos proposiciones que están en el paréntesis, pero sin este paréntesis separa luego los dos paréntesis. Esas son las propiedades distributivas. Todas estas propiedades son demostrables. Voy a demostrar una o dos por ahí por cuestión de tiempo, pero todas se pueden demostrar. Con tablas de valores de verdad, como usted ya lo sabe, o aplicando las propiedades mismas que están en esta hoja de acá. Entonces, mira, lo que voy a hacer es, voy a demostrar esta propiedad que está aquí, que es la primera distributiva. La voy a demostrar, pero utilizando leyes de los operadores lógicos. No voy a utilizar tablas, voy a utilizar leyes. ¿Por qué voy a hacer con leyes? Porque al mismo tiempo que estoy haciendo esta explicación, esta demostración, voy a explicar el trabajo que usted tiene que hacer en su ficha de hoy, de la hora 2, semana 19. Bien, entonces veamos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a demostrar esta primera propiedad. Para poder demostrar cualquier propiedad de la que está aquí, cualquiera de estas propiedades, usted va a poder utilizar cualquiera de las propiedades que están acá, cualquiera, excepto la propiedad que está demostrando. Esa no la puede utilizar en la demostración. La propiedad que voy a demostrar no la puedo utilizar en la demostración. Es como cuando dicen que la palabra definida no puede estar dentro de la definición. Aquí también decimos que la propiedad demostrada, que se está demostrando, no puede entrar dentro de la demostración. Entonces, voy a demostrar esto. Yo puedo utilizar cualquier propiedad de las que están acá, cualquiera, excepto la que estoy demostrando. Y eso tendrán que hacer ustedes. Entonces voy a demostrar esto y voy a ir enseñando qué propiedad voy utilizando y la voy a ir escribiendo tal como tiene que hacer usted en su ficha de trabajo. Entonces veamos P o Q en este caso acá y P o R. A ver, yo voy a demostrar utilizando propiedades que esto de aquí es lo mismo que lo acá, que son equivalentes. Para ello voy a utilizar propiedades de los operadores. Propiedades. Lo mismo que voy a hacer ahora, usted tiene que hacer en la ficha de trabajo. Solamente que usted no va a demostrar que esto es equivalente a lo acá, sino que usted va a demostrar que es una tautología, una contradicción o una contingencia. Pero veamos. Para hacer una demostración, cuando se tiene una equivalencia lógica, lo que usted tiene que hacer es lo siguiente. Cambiar progresivamente esta expresión de aquí, paso a paso, hasta llegar a lo que está acá. Hasta llegar a esto. O puede
trabajar con lo que está aquí, ir aplicando propiedades hasta llegar a lo de acá. O puede trabajar por ambos lados hasta llegar a una equivalencia evidente, que es una equivalencia evidente, algo que se note, que sea clarísimo, que lo que está del lado de acá es igual a lo que está del lado de acá. Para este caso, yo voy a trabajar con la expresión que queda a la derecha. ¿Por qué lo hago así? Porque por la derecha tengo mayor información, digamos así. Mayor información. Entonces, veamos. Hay una propiedad que todavía no la hemos... No, si ya las vimos en la clase anterior, que me dice que el P o Q, ¿dónde está? Por aquí, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está? Con el P o Q, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está? Cuando yo tengo el O, ¿dónde está? A ver cómo estamos. Allá. Perdón, me fui un momentito. Si yo tengo el O, P o Q, yo puedo utilizar la propiedad que me dice que esto de aquí yo lo puedo convertir en una implicación. Una implicación. Entonces yo digo que esto de acá, yo niego el antecedente el O lo cambio por la implicación y me queda Q. Esa propiedad la tengo acá, la propiedad de la implicación P o Q, yo puedo cambiarla por una expresión donde niego P, o lo cambio por la implicación y mantengo Q. P o Q lo cambio por negación de P, entonces Q. Esa propiedad está aquí. P o Q lo cambio por esto de aquí. Lo demás voy a dejar acá también voy a hacer lo mismo. Entonces voy a negar P. Esto lo cambio por la implicación y tengo R. Lo que usted tiene que hacer es, una vez que hizo esto, aquí escribir el nombre de la ley que aplicó, el nombre de la propiedad que aplicó. En este caso yo apliqué la propiedad de la implicación. Aquí está, estas 5 que están aquí son implicaciones, la propiedad de la implicación. Y estas propiedades ya las demostramos con tablas de valores de verdad en la clase pasada. Entonces yo anoté ley de la implicación. Esto es obligatorio en su trabajo. Tiene que escribir la ley que utilizó acá. Y usted aquí la utilizó 2 veces. La utilicé aquí y la utilicé acá. Lo recomendable es que utilice una propiedad por cada línea que vaya resolviendo. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Bien. Entonces tengo otra ley de implicación acá. Observen, aquí hay otra ley de implicación. Que si yo tengo P y Q, P y R, yo tengo acá P y Q, P y R, la puedo cambiar por negación de P. Observen aquí, observen. De esto que está aquí es como que si yo sacara un factor común, negación de P con la flechita, como que si yo saco un factor común de estos 2 paréntesis. Es como si se sacara un factor común. El factor común es este que está acá. Y una vez que yo saco el factor común, me queda dentro del paréntesis, Q y R. Q y R.
¿Qué propiedad apliqué? Una propiedad o una ley de implicación. Es esta que está aquí. P entonces Q y P entonces R. Es como que si yo saco el factor común P con la flechita y dentro de paréntesis me queda Q y R. Esta propiedad que también es una propiedad de implicación. Entonces aquí lo que hago es anotar que utilicé una propiedad de la implicación. La implicación tiene 4 leyes, 4 propiedades diferentes. Pues son, a la larga son la misma. Son la misma. Bien. Hay una propiedad que también es de la implicación. Hay una propiedad que también es de la implicación que me dice que negación de P, entonces Q, negación de P, entonces Q, yo lo puedo cambiar por P o Q. ¿Ya? Eso tengo acá. Es decir, aquí, negación de P, entonces Q. Niego el antecedente, cambio el O por la implicación y mantengo el Q. Es decir, si yo niego el antecedente, la negación de la negación, es decir, la doble negación, me indica que aquí es solamente P. Negación de la negación de P. Cambio la implicación por el O y lo otro se mantiene igual. Eso dice esta propiedad que está aquí. Esta propiedad que está aquí. Negación de P, entonces cualquier otra proposición que está acá equivale a P, es decir, esto es negado, cambio la flechita por el O y mantengo la otra proposición. Y de esta manera me doy cuenta que ya llegué a la parte de acá. Trabajé por el lado derecho y llegué a lo que es el lado izquierdo. ¿Qué ley apliqué aquí? Una ley de la implicación. Ley de la implicación. Así queda demostrado esta propiedad, que esto de aquí es verdadero, utilizando propiedades de los operadores lógicos. Como ustedes vieron, yo no pude utilizar la propiedad distributiva porque esta es la propiedad distributiva. Bien, ese trabajo tienen que hacer ustedes en la ficha de trabajo. Avanzo explicando rápidamente estas propiedades que ven acá. Luego vienen las propiedades de De Morgan. Y digo de Morgan porque las propiedades son de un señor que tenía apellido De Morgan. No es De Morgan solamente, sino las propiedades de Morgan. Las propiedades de De Morgan son aquellas propiedades que distribuyen la negación. Mira que delante del paréntesis hay una negación. Lo que se hace es distribuir la negación. La negación se distribuye para P, se distribuye para Q y cambia la dirección del signo del I por el O. Es decir, P y Q, la negación de P y Q, la propiedad de De Morgan hace que esto de acá se distribuya. Esto se distribuye para P y me queda negación de P. Esto se distribuye para Q y me queda negación de Q. Y el I lo cambia por el O. Lo mismo ocurre con la otra propiedad de De Morgan, que tengo P o Q equivale a distribuyo. La negación se distribuye para P. La negación se distribuye para Q y cambia el O por el I. Estas son las propiedades de De Morgan, que es la que distribuye la negación. Luego viene una propiedad muy importante que es la de tercero excluido. Tercero excluido. P o negación de P equivale a verdadero. Y lo estoy haciendo rápido por cuanto parece que se me está haciendo extenso el video.
P o no P equivale a verdadero. Suelen decir ser o no ser. Es decir, cuando tengo una proposición o la misma proposición negada, eso siempre es verdadero. Ser o no ser es verdadero. Es decir, ser o no ser. Yo puedo ser o no puedo ser el autor de un libro, por ejemplo. Ser o no ser el autor de un libro, eso es verdad. Yo puedo ser o no puedo ser el autor de un libro. Eso se llama la propiedad del tercero excluido. Ser o no ser, pero P o no P equivale a verdadero. Tenemos aquí con el tercero excluido. Luego viene la propiedad de contradicción. P y no P. P y no P. Esto equivale a falso. Ser y no ser. Eso es falso. Yo, no es verdad que yo sea y no sea el autor de un libro. Eso no puede darse, eso es falso. Ser y no ser es falso. Ser y no ser falso, ser o no ser, eso es verdadero. Esto se llama tercero excluido y esto se llama la ley de contradicción. Bien. Por aquí tengo luego la propiedad de la contrapositiva. Ya vimos esto cuando hablamos de la contrarrecíproca. Contrapositiva o contrarrecíproca. Esto ya lo habíamos visto anteriormente. Que si mi proposición original es P, entonces Q, esto equivale a negación de Q, entonces negación de P. Esta es la contrarrecíproca que nosotros ya habíamos visto anteriormente cuando hablamos las variantes de la condicional. Aquí están. Y luego vienen 5 propiedades de la implicación, que todas son importantísimas, todas las que hemos visto. Vamos a ver qué dice acá. P implica Q, P implica Q, equivale a negación de P o Q. ¿Qué es lo que yo hago? Yo puedo cambiar la implicación por el O. Es más, esta propiedad la vamos a utilizar muchísimo porque cada vez que tengamos la implicación va a ser como más difícil trabajar. Más fácil es cuando trabajamos con el I y con el O. P, entonces Q, lo cambio por niego el antecedente, es decir, negación de P, la implicación la cambio por el O y mantengo Q. Las otras que vienen acá son consecuencias de las que estoy anotando aquí. Son consecuencias. No las voy a explicar porque no quiero hacer más largo el video. Son consecuencias, ya, pero también las podemos demostrar y en la próxima clase las podríamos trabajar. Ahora no. La ley de exportación. P y Q, entonces R equivale a P, entonces Q, entonces R. P y Q, entonces R, todo esto equivale a P, entonces Q, entonces R. Propiedad de exportación. Puedo cambiar esto que está aquí por lo que está acá. Puedo cambiar. Y la reducción al absurdo. La reducción del absurdo dice que P entonces Q. P entonces Q. Así mismo con la implicación. Yo puedo cambiarla por P y negación de Q. Todo esto implica falso. Esta es la propiedad del tercero excluido. Y lo que habíamos hablado también acá, ya habíamos hablado de la doble implicación, que la doble implicación es lo mismo que decir que P implica Q y que Q implica a P. Es decir, va implicando de derecha a izquierda y a la vez implica de izquierda a derecha implica y también de derecha a izquierda. Esto también ya lo habíamos explicado anteriormente. Listo. Hasta aquí rápidamente he hecho la explicación de de las propiedades de los operadores lógicos. Ahora
pasaré a explicar un ejercicio de lo que usted tiene en su tabla, en su ficha de trabajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Imagínense que usted tenga esto de acá, pues recuerden que debe de llenar datos informativos completos, ya llene datos informativos completos, y vamos a ver qué me da aquí, si es una contradicción, una tautología o una contingencia. Y lo vamos a hacer mediante la aplicación de operadores lógicos. Operadores lógicos, recuerden que toda propiedad que usted utilice la va a ir escribiendo acá, obligatoriamente. Bien, veamos. Esto se trabaja de la siguiente manera. Hace un momento dije que cada vez que tengamos la implicación, con la implicación es muy, casi que no se puede hacer mucho, entonces lo que conviene es cambiar por el i y por el o. Vimos una propiedad que me permite cambiar esto por el o. ¿Cuál es esa propiedad? La propiedad de la implicación que me dice que yo puedo cambiar esta implicación por el o siempre y cuando niegue el antecedente y mantenga el consecuente. Eso es lo que voy a hacer. Para mi caso, el paréntesis que está acá es el antecedente. Entonces voy a negar el antecedente. Negación de P, entonces Q. Cambio la implicación por el O y mantengo el consecuente. ¿Qué propiedad utilicé? Utilicé la implicación. Implicación. Dentro de los paréntesis tengo implicaciones. Voy a cambiar por el O. Solamente voy a trabajar dentro del paréntesis, por lo tanto lo que está fuera del paréntesis se mantiene igual. Para cambiar esto por el O, niego el antecedente, negación de P, cambio la implicación por el O y mantengo el consecuente. Sigo. El O queda aquí, voy a trabajar lo que está dentro del paréntesis, por lo tanto el paréntesis queda igual. Niego el antecedente, según la propiedad de la implicación, niego el antecedente, cambio la implicación por el O y mantengo el consecuente. Eso dice la propiedad de la implicación. Una de las propiedades de la implicación. Bien. Tengo una negación aquí. Voy a distribuir esta negación, es decir, voy a aplicar una propiedad de De Morgan. La distribución de la negación se llama la propiedad de De Morgan. Distribuyo negación de la negación de P. Lo voy a dejar así, negación de la negación de P. Cambia el O por el I y se distribuye para la Q, negación de Q. Así lo voy a dejar. Aquí no hay nada que hacer, lo voy a dejar así mismo. Negación de Q o negación de P. ¿Qué propiedad utilicé? Una propiedad de Morgan. Pongo D con mayúscula porque es un apellido. De Morgan. Listo. Aquí me falta un paréntesis. Aquí tengo negación de la negación de P. Eso es P. Y negación de Q. O negación de Q. O negación de P. ¿Qué propiedad utilicé aquí? Apliqué la doble negación. Doble negación. La propiedad de la doble negación. Listo. Continuamos. Como aquí tengo un I y acá tengo un O, yo debo distribuir. Voy a cambiar el orden, voy a poner primero negación de Q o negación de P. Yo puedo hacer esto, O, P, I,
negación de Q. ¿Qué hice aquí? Simplemente apliqué la propiedad conmutativa, cambié el orden, conmutativa. Conmutativa. ¿Para qué? Voy a distribuir. Cada vez que yo tenga un O y acá un I, yo puedo distribuir, o debo más bien distribuir. Voy a distribuir todo el paréntesis con esta P y me va a quedar de esta manera, negación de Q o negación de P, así, o P. Y voy a utilizar corchetes porque ya tengo paréntesis. Y negación de Q o negación de P o negación de Q. ¿Qué es lo que hice? Apliqué una propiedad distributiva. Distributiva. Aquí tengo I. Ya, perdón, aquí tengo O y tengo O. Si ya tengo el mismo operador, ya no necesito los paréntesis. Lo voy a copiar simplemente. Negación de Q o negación de P o P. Yo tengo aquí P o no P. Le pongo así. Continúo por acá. Y tengo aquí, veamos, tengo negación de Q o negación de Q. Esta de aquí con esta de aquí. También tengo el mismo signo o negación de P. Y yo voy a agrupar negación de Q con negación de Q. ¿Qué propiedad utilicé? Aquí utilicé una propiedad asociativa. Las asocié, las agrupé como a mí me convienen. Como a mí me conviene. Ahí está, disculpe que no se estaba viendo lo que hice. P o no P. P o no P. Eso se llama tercero excluido. Entonces, vamos a ver. Negación de Q o P o no P. Esto es verdadero. Tercero excluido. Esa es la propiedad del tercero excluido. Y Q o no Q. No Q o no Q. No Q. No Q o no Q es no Q. Eso se llama, esta es la propiedad que está aquí. No Q o no Q. Aquí. Eso se llama idempotencia. Equivale solamente a Q. En este caso, equivale a no Q. O no P. Eso está del lado de acá. Una proposición y verdadero. Una proposición y verdadero. Aquí está. Una proposición y, perdón, es con I, no está. Ah, sí, es con O. Es con O. Una proposición o verdadero. Una proposición o verdadero es verdadero. Una proposición o verdadero es verdadero, por lo tanto, este paréntesis se me convierte en verdadero. Y por el lado de acá tengo negación de Q o negación de P. Una proposición y verdadero, perdón, aquí me estaba olvidando aquí era el tercero excluido. Y aquí tengo la idempotencia, ¿dónde estamos? Aquí, también, bueno, aquí tengo una idempotencia. Aquí tengo una identidad. Bueno, una proposición cualquiera y verdadero, una proposición cualquiera y verdadero, veamos qué ocurre cuando yo tengo una proposición cualquiera y verdadero, equivale a esa proposición. Entonces todo esto me queda negación de Q o negación de P. Y ya una vez que llego a esto, ya no puedo hacer nada más porque ya ahí ya no hay más propiedades que utilizar. Ya tengo las proposiciones, ya no puedo operar más. Observen la cantidad de propiedades que he utilizado. Este trabajo tienen que hacerlo ustedes. Ahora bien, ¿qué es esto de acá? Una tautología, una contradicción o una contingencia.
Es una contingencia. Esta es una contingencia. Si yo opero y al final me queda una forma proposicional cualquiera que no sea verdadero o falso, esto se llama contingencia. Vamos a suponer que todo lo que hice me condujo y llegué a un verdadero. Si yo llego a verdadero, entonces esto es tautología. Tautología. Si yo hago todo este procedimiento, y llego a falso, esto se llama contradicción. Entonces, así usted tiene que trabajar en su ficha, hacer esto, buscar las propiedades que están en la hoja que le pedí y con eso ir cambiando cada una de las formas proposicionales que están ahí hasta llegar a la conclusión de que es contradicción, tautología o contingencia. Ya está anotado ahí qué es cada uno de ellos. Bien, hasta aquí la explicación. Hagan su ficha de trabajo, resuelvan siguiendo los pasos que se explicó acá. Eso es todo por ahora.